disponibles en nuestra página de webinars. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión. Me gustaría presentaros a nuestro ponente, Juan López Cueli, asesor técnico comercial de Megger España y Portugal, que va a ser el ponente de esta sesión. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en un nuevo webinar de la familia Megger. Hoy voy a ser yo el que, bueno, os voy a enseñar algunas cosillas, algunos artículos, algún equipo que tenemos para el tema de la detección de descargas parciales en celdas de media tensión. Como bien ha dicho mi compañera Manaira, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, lo podéis hacer bien a través de este mismo webinar o a través de mi correo que tenéis ahora en pantalla. Cualquier duda, cualquier sugerencia, no sé, cualquier tipo de asesoramiento. Bueno, pues en un principio la idea de montar este webinar no va a ser solamente para enseñar o mostrar los equipamientos Megger. La idea es bien definida en dos partes. En una vamos a hablar un poquito de la teoría sobre las descargas parciales, sobre temas un poquito más técnicos, un poquito saber el conocimiento de lo que son las descargas parciales. Y luego vamos a presentar un equipo que muchos de vosotros ya conocéis, que es el PDScan. Es un equipo para detectar actividades de descargas parciales, fundamentalmente en los cuadros de media tensión, y en donde vamos a ver cómo a través de la localización y ensayos de medidas no convencionales podemos hacer un fácil diagnóstico para poder prevenir futuras averías o fallos en nuestros activos. Bueno, el principal activo que vamos a ver en este caso va a ser lo que es una celda de media tensión. Muchos de vosotros ya conocéis lo que es una celda de media tensión, pero también hay que diferenciarlo muchas veces por el sistema interno que lleva, la paramenta eléctrica. Sabemos que todos tienen un seccionador, un interruptor, fusible, bla, 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 de determinados activos que componen lo que es el cuadro de media tensión. Muchos de ellos son paramenta bastante importante en lo que es el circuito de distribución de nuestros activos, de nuestros cables. Nosotros vamos a ir viendo un poco en cada uno de los activos cuál sería la mejor forma o cuál sería el mejor momento para poder medir esa posibilidad de que hayan actividades de descargas parciales. Bueno, una de las cosas más importantes que tendríamos que valorar sobre todo es ver qué ocasionan estos accidentes o estos fallos en nuestras celdas, ¿no? Lo más principal y lo que más siempre incomoda al cliente en este caso va a ser el corte de suministro, ¿vale? En algunas ocasiones pues pueden provocar de que ese corte sea bastante largo por los daños que se han podido ocasionar. Luego, que esos daños sean irreparables y que tengan un alto costo, no solo a nivel de suministro, sino a nivel también de reponer esos activos o incluso que puedan perjudicar a unos activos colindantes que no estaban previstos o que no estaban bien diseñados. Y por último, y no menos serio, es el poner en serio peligro a las personas que pueden estar trabajando en esa celda de media en ese momento o en los alrededores. Bueno, aquí podemos ver unos cuantos de ejemplos reales, que yo creo que en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, nuestro trabajo, nuestro mantenimiento, nuestras predicciones, alguna que otra vez no hemos podido encontrar. Estadísticamente está demostrado que el 40% de las averías que se producen dentro de un centro, dentro de la celda, en este caso, siempre están provocadas por una falta de aislamiento, un defecto en el aislamiento, que es precisamente lo que nosotros estamos aquí para intentar detectar. Bueno, un poquito hablando de la normativa, en la guía RAP 23 ya nos están diciendo que todos los ensayos a nivel inicial o a nivel periódico tienen que hacerle una serie de mediciones, una serie de comprobaciones a ese aislamiento principal. Yo no voy a hablar precisamente aquí ahora de normativa, ni nos vamos a meter mucho en este tema, pero sí es interesante que sepáis que está totalmente recogido, en este caso a través de la ITC LAT 05, en el reglamento de líneas de alta tensión, como en un ensayo inicial hay que mirar el aislamiento principal, ¿vale? Incluso antes de la puesta en servicio. Y que posteriormente, en lo que son las periódicas o lo que son los mantenimientos periódicos, hay que hacerlo según esta normativa cada 3 años. Es importante ahí
ver cuál es la degradación o cuál es la evolución de ese posible fallo o ese posible deterioro en el aislamiento de nuestros activos. Bueno, antes, como he dicho, vamos a empezar a hablar un poco de la parte teórica. Vamos a intentar conocer un poco más lo que significa y qué es lo que es una descarga parcial. Bueno, la descarga parcial está fundamentalmente pensada o está intentando ser lo más coherente posible para que no se produzca. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos buscando? Estamos intentando hacer una diagnosis, es conocer previamente esa capacidad que tenemos para saber cómo está en ese momento ese aislamiento. Esta palabra no es nueva, como se ve antiguamente los griegos lo utilizaban para saber el conocimiento del estado previo a la naturaleza de lo que puede causar en el futuro un defecto, en este caso pues un accidente en esa celda. Bueno, este diagnóstico o estas comprobaciones se pueden hacer por medios visuales, técnicas de medición o ambos. Nosotros en este caso vamos a utilizar fundamentalmente técnicas de medición. Esto no solamente se aplica al mundo de la energía, al mundo de la electricidad, también está aplicado al mundo de la medicina, a la industria y a otros muchos más factores. Tenemos que saber y diferenciar bien qué es lo que es una descarga parcial. Vulgarmente podríamos decir que es una pequeña chispa eléctrica que ocurre dentro del aislamiento. Quiere decir que estamos provocando o estamos viendo cómo se produce un efecto que no podemos verlo siempre, pero que puede plantear un futuro problema en ese aislamiento. En general, el aumento del estrés por el campo eléctrico, que decía, a las tensiones, pueden provocar esa falta de aislamiento. No solamente provocar la chispa, sino que también haya una falta porque se degrada el material que provoca ese aislamiento. A menudo, muchas veces acompañamos esta chispa con algún sonido, un efecto de luz, calor y en muchos casos reacciones químicas. Todo siempre va a depender de la tensión. Evidentemente, el efecto de la chispa eléctrica va a depender y es muy dependiente de la tensión, que es la que puede iniciar la rotura de dicho aislamiento. Normalmente aparece como un pulso, normalmente a señales de alta frecuencia, y lo que vamos a intentar ver es precisamente esas frecuencias y ese pulso. Lo más fácil en el tema de las descargas parciales, bueno, pues ver que sabemos que va a liberar una energía. Normalmente esa energía se va a liberar en aquellos sitios donde los ingenieros no han diseñado o no han planificado que pudieran ocurrir, o bien por el propio deterioro del activo, en este caso un cable, no sé, cualquier paramenta eléctrica que se compone dentro de los armarios o dentro de las celdas. Siempre va a producirse una descomposición. Como hemos dicho antes, al producirse ese chispa o ese arco, siempre va a haber una degradación o un deterioro del material por el cual está provocando o por el cual está hecho ese medio de aislamiento. Siempre va a haber una descomposición de sustancias. Normalmente esta descomposición en el tiempo va a reducir la esperanza de vida, puesto que va a reducir ese aislamiento por el cual estaba diseñado. Es importante saber que cuando se inicia una ruptura, al final de esa ruptura, el tiempo en el que va a estar el servicio operativo es impredecible, porque además de depender de la tensión, también va a depender de otros activos, otros fenómenos que iremos hablando. Normalmente es detectable y siempre medible. Podemos resumir que una descarga parcial es la mayor depredador o es el mayor enemigo de cualquier componente que esté haciendo una función eléctrica en el aislamiento. Todos los materiales de aislamiento lo que más temen es que se pueda producir una descarga parcial. La unidad en la que vamos a valorar esa descarga parcial va a ser el colombio. Es importante saber por qué el circuito se está produciendo y por qué se está haciendo ese fenómeno de arco, ¿vale? Tenemos que saber que en todo aislamiento se está produciendo una capacidad. Esa capacidad, normalmente en serie, es provocada por el mismo material que está dependiendo del aislamiento. Si ese material empieza a desaparecer
por el efecto que hemos dicho. Normalmente, dependiendo de la tensión de red o del ensayo, al final se está provocando una tensión paralela en esa cavidad, con lo cual va a haber una diferencia de capacidad y esa diferencia de capacidad va a provocar que cada vez se vaya multiplicando el efecto de la descarga parcial. Tenemos aquí un ejemplo claro hecho en laboratorio con un espectro visto a través visual para que podamos ver, y es interesante ver cómo vamos inyectando tensión, conforme vamos inyectando tensión se va desprendiendo y provocando hasta que finalmente puede provocar ese arco. Esto sería una captación de una descarga parcial hecha en laboratorio. Otro ejemplo claro que podríamos hacer, por ejemplo, en los transformadores de corriente es muy dado, y es que vamos subiendo la tensión y se pueden llegar a provocar incluso descargas parciales superficiales. No tiene que ser siempre en el aislamiento interno, también puede ser en el envoltorio. En este caso, como veis, se están produciendo descargas parciales en la superficie, bien por suciedad, bien por falta de conexión, puede dar determinadas consecuencias. Al final, la consecuencia de la descarga parcial será provocar una avería o incluso un accidente grave en este activo. Sería interesante en este ejemplo ver cómo en algunos casos es sonoro. Ese sonido también es detectable. Bueno, estos son otros casos más fotografiados, quizás los más comunes. Estos son casos reales en donde podemos ver donde una celda, pues fijaros en las botellas y en las conexiones cómo ha quedado después de una mala diagnosis de descargas parciales. Podemos ver siguientes ejemplos. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de, como hemos dicho antes, esto que estaba diciendo de una descarga parcial superficial, ¿qué tipos de descargas parciales nos podemos encontrar? Podemos encontrarnos descargas parciales internas, normalmente son en los aislamientos sólidos y líquidos, cuando se está produciendo una cavidad, precisamente esa falta de material. Los defectos son principales porque normalmente crean huecos o burbujas. Estas están llenas de gas y ese gas es el que está provocando la posibilidad de que se desprenda una descarga parcial. También hay descargas parciales superficiales. Como hemos visto antes en el ejemplo anterior, pueden ser por aislamiento sólido y normalmente suelen ser producidos por suciedad, por malas conexiones, y esto normalmente la paramenta de las celdas de media tensión nos la vamos a encontrar solamente, principalmente en las conexiones de tornillos, tuercas, donde vamos a hacer los ajustes y demás. También podemos encontrar por defecto lo que son descargas parciales tipo corona. Este tipo de descargas parciales es un poco provocado por el estrés del campo electromagnético. No homogéneo. ¿Por qué se dice no homogéneo? Porque es el envoltorio y normalmente están expuestos en el aire. También normalmente se producen por una falta de limpieza, o en este caso suciedad, que crea una película o crea un envoltorio muy dado a la posibilidad de que se puedan producir descargas parciales. Bueno, estos son los patrones. Normalmente yo no voy a intentar explicaros todos los patrones porque es realmente complejo intentar determinar una cosa u otra. Lo que sí es verdad es que todos los equipos que hoy en día normalmente resuelven los patrones ya los tienen prefijados, basado en la experiencia de muchísimos años con este tipo de mediciones. Podemos determinar que en función en nuestro ciclo o en nuestra onda donde se están reflejando ese tipo de descargas parciales, podemos determinar si son internas, superficiales o de corona. Cada patrón tiene un dibujo y ese dibujo, si es muy claro, pues se ve bastante definido, pero a veces pueden dar pues entre superficiales e internas, cuando son de corona se ven bastante bien. Entonces,
¿Cuál es el significado de esto? Es intentar tener algún equipamiento que pueda distinguir cuáles son los patrones y que te pueda distinguir cuáles están dando y en dónde están dando las descargas parciales. Bueno, hay diferentes patrones, son patrones muy definidos, por ejemplo, corona, por efecto coronas en gas, vemos en qué parte de las ondas sonidales se están produciendo las descargas parciales. Cuando son por cavidad o superficiales, se van viendo que están en los inicios de los semiciclos cuando se están produciendo las descargas parciales. No son homogéneas. Fijaros que siempre que son coronas sí son homogéneas. Cuando son por cavidades siempre se están produciendo en los principios de cada semiciclo y sobre todo cuando son flotantes se producen a la mitad del ciclo. Los ruidos normalmente se producen al principio y final, pero nunca cuando pasan por cero, sino simplemente en una misma línea. Es muy importante en la medición de descargas parciales evitar o intentar poner filtros o intentar, sobre todo, identificar cuáles son los ruidos de cuáles son las posibles descargas parciales. Bueno, aquí vemos algunos patrones resueltos, pues, típicos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos viendo descargas parciales debido a una cavidad por delaminación en la resina. Fijaros, como vimos antes, el patrón resuelto se veía bastante definido y cómo realmente después con los equipamientos que tenemos, pues hay que valorar en dónde se están produciendo las descargas parciales para ver si se están produciendo superficiales, coronas o etcétera. En el segundo caso estamos viendo, por ejemplo, es una descarga parciales que estamos detectando de una manera offline a través de un condensador de compensación y sí podemos verlo cómo se están dando en el interruptor. Y por último, en un transformador de tensión, cómo se están dando también descargas parciales. Estos son ejemplos que se resuelven porque están los patrones ya hechos. Es importante ver que el patrón, cuando está metido, está definido, hay que ver defectos de construcción o ensamblaje, defectos en los propios materiales, un estrés mecánico excesivo, es tan malo el excesivo apriete como el no apretar, puede haber daños mecánicos, puede haber un mal contacto también, normalmente en las botellas hay veces que no están bien puestas o algún problema a la hora mecánica de hacer la conexión. Intentar ver siempre el tema de la suciedad. Yo siempre insisto en que la suciedad es muy importante, ver si hay humedad y esa condensación de la humedad es muy importante porque la corrosión favorece mucho la aparición de actividades de descargas parciales. Intentar que no haya nunca sobrecarga eléctrica. Hoy en día, bueno, pues el tema de la sobrecarga eléctrica está un poco más controlada por los sistemas de protecciones que ya se están poniendo últimamente en la celda. Y por último, el envejecimiento. Hay que entender que cada activo tiene su edad útil y bueno, intentaremos a través de la diagnosis, a través de estos diagnósticos, intentar alargarle lo máximo posible la vida, pero evidentemente es muy importante tener en cuenta el envejecimiento del activo. Bueno, pues vamos a ver un poquito cómo se mide. En este caso, vamos a ver cómo detectamos estas descargas parciales. Pensando primero que qué es lo que produce la descarga parcial. En un principio, la descarga parcial va a producir una señal electromagnética, como hemos visto antes. Esta señal electromagnética puede reflejarse en luz, calor o ondas de radio. También va a desprender una señal acústica. Esta señal acústica normalmente son a través de audio sense ultrasonido para poderla detectar. Son a muy alta frecuencia. Por último, vamos a ver también que una descarga parcial también se puede producir por efecto en gas. Y este gas lo podemos ver por el nivel de ozono o óxido de nitrógeno que pueda existir en el componente. Es importante lo que vamos a ver nosotros porque en nuestros equipos vamos a intentar localizar a través de esa señal electromagnética con ondas de radio y en la señal acústica a través de los ultrasonidos. El sentido normalmente de los métodos de tensión de descargas parciales, podemos hablar del sentido humano, lo que es la vista, el oído, el olfato. Hay realmente personas, y créanme que hay personas que son capaces que por el olfato puedan decir que se están produciendo descargas parciales. Efectivamente, hemos dicho antes que la descomposición de materiales pueden provocar algún tipo de gases y pueden provocar un tipo de olor
que sean capaces de incluso determinarlo o definirlo como una posibilidad de descargas parciales. Después, por emisión de sonido, ya lo hemos visto en el ejemplo antes del transformador de corriente, cómo esa chispa estaba provocando sonido. Está también el espectro óptico, podemos utilizar a través de cámaras térmicas, puesto que ese efecto a través de luz o calor podemos determinarlo a través de cámaras térmicas. Y por último, el espectro de radio, como bien hemos dicho antes, a través de ultrasonido. Nosotros podemos utilizar medidas convencionales y medidas no convencionales. Hay que separar también, muy importante, el cómo vamos a hacer esa medida, si la vamos a hacer online y offline. Aquí os muestro simplemente unas ventajas y unas desventajas sobre lo que es uno y otro. Evidentemente, uno es tan importante como el otro en lo que todo es el procedimiento de diagnóstico y el mantenimiento de nuestros activos. En el caso de online, bueno, se dice que en el caso de online hay menos esfuerzo. Normalmente no necesitamos desergenizar, aunque sí hay que saber que en muchos casos para colocar los sensores, que yo siempre aconsejo que los sensores hoy en día son económicos y es muy necesario que en vez de estar degenizando la línea o haciendo que el activo no esté funcionando en las maniobras, pues intentar dejar los sensores siempre fijos. El comportamiento es muy bueno porque está en función de la carga. No necesita calibrarse. ¿Por qué no necesita calibrarse? Porque estamos actuando con una tensión de red, ¿vale? Y la obtención parcial de los parámetros relevantes es que podemos ver el tipo de descarga. Podemos ver los niveles de descarga, pero no podemos saber muchas veces en qué punto empieza la descarga y en qué punto se descarga. La posibilidad del online, y es la ventaja fundamental, es que podemos localizar en qué punto exacto, con las medidas y con los aparatos y los equipamientos que tenemos actualmente en el mercado, podemos saber en qué momento y en qué punto se están desarrollando esa actividad. En offline, bueno, offline es un poco más laborioso. ¿Por qué? Porque necesitas calibrar, necesitas energizar los activos y el comportamiento va en función de la tensión que estemos inyectando. Todo esto es independientemente del online, en el que no podemos ver el nivel de descarga ni podemos saber en qué momento se está produciendo la descarga y a qué tensión. En el offline sí. Nosotros podemos decir que a nivel de análisis, el offline puede ser muchísimo mejor que el online, pero a nivel de diagnosis, el online quizás sea muchísimo más práctico. Como vamos a ver ahora, es importante en la vida útil de un activo ver que según la normativa habría que hacer una medición offline para poder determinar el inicio de nuestros activos, pero que durante todo el activo de la vida útil podríamos hacerle pequeñas inspecciones, pequeñas diagnósticos con el online para en el momento que determinemos que en esa medición, ese diagnóstico, puede haber un posible problema, volver a actuar sobre el offline para saber en qué punto está produciéndose esa actividad de descargas parciales. Bueno, como hemos visto, todos estos métodos, todos estos sentidos, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la medida convencional, a través del condensador de acoplamiento. Normalmente van a ser offline. Esto, como alguna vez habéis visto, son equipos con acopladores, son condensadores y, bueno, lo vamos a tener una combinación de medidas como la rigidez y las descargas parciales, que son las más usadas normalmente para las puestas en marcha, una vez que sería la medida de inicial. El procedimiento de ensayo viene recogido por la IEC 62272. Se le hace un diagnóstico donde vamos a poder ver el ensayo de rigidez a 50 Hz, donde vamos a poder ver en offline el momento en el que se están produciendo las descargas parciales y no solamente eso, sino en qué momento se deja de producir las descargas parciales. Los valores de tensión vienen dados en la normativa y los parámetros de ensayo normalmente es que se realiza todos los componentes de la conmutación, tanto en abierto como en cerrado. Y en los transformadores de intensidad de tensión se debe incluir el procedimiento de ensayo. Los límites críticos en las celdas de media-tensión podríamos decir que a partir de 20 picocoulombios podemos decir que hay una actividad importante de descargas parciales sin el transformador de corriente instalado, y 50 picocoulombios
con el transformador instalado. En la celda de media tensión, donde hay gas, normalmente con 5 picoculombios podemos determinar que se está produciendo actividades de descargas parciales. Ahora vamos a ver un poquito qué sensores son los más efectivos o qué sensores son los más utilizados en la detección de descargas parciales. Los sensores inductivos, los sensores capacitivos y los sensores de sonido. Vamos a hablar un poquito también de lo que son los métodos de detección convencionales. Ya como he dicho antes, viene reflejado en la IS 60270 y está basada en la integración de pulsos de corriente. La carga aparente va a ser picoculombio, medida en picoculombio, y es el dominio de la frecuencia y del tiempo, Y métodos de detección no convencionales, que también están basados en la IEC 62478, en donde nos vamos a ayudar de unos métodos acústicos, electromagnéticos y de HF u UFS de alta frecuencia. Normalmente los acústicos están en torno entre 10 kHz y 300 kHz. Los HF, VF, normalmente entre 2 y 20 mHz a 20 MHz hasta 500 MHz. Son no convencionales y convencionales. También se utilizan los convencionales, los de alta frecuencia. Y por último, los UHF, que normalmente está de 300 MHz a 3 GHz. Son los más comunes en la detección no convencionales. Precisamente el equipo que vamos a presentar en la segunda parte de este webinar, vamos a hablar de un equipo basado en métodos de detección no convencionales, en online. Para la captación de señales desde fuera de una celda, normalmente se utilizan diferentes sensores, como hemos visto. Los capacitivos o TEP, los acústicos, los inductivos y los UHF. Podemos empezar a hablar un poquito por lo que son los sensores capacitivos. Los sensores capacitivos se colocan normalmente en la superficie. No necesitan previa instalación de nada. ¿Qué es lo que está recogiendo? Está recogiendo una onda electromagnética de amplia frecuencia. Normalmente es una descarga parcial que se va transmitiendo a través del envoltorio, a través de lo que es la superficie, y nosotros a través de estos sensores podemos ver esa tensión transitoria que provocan esas descargas parciales. Esta envolvente normalmente se hacen por vía en las bornas, en las juntas, y es importante ver en dónde se están produciendo. La medición o cómo tendríamos que medir es muy sencilla porque vamos a ir midiendo pues lo que sería celda por celda. En este caso lo estamos haciendo con el equipo que vamos a presentar luego, el PDScan. Es un equipo, siempre lo digo, con métodos no convencionales y vamos a ir determinando en qué partes de nuestra celda se están provocando una actividad. Una vez que la tenemos diagnosticada o tenemos claro que ahí se están produciendo ese tipo de descargas parciales, vamos a ser un poco más incipientes sobre esa celda. Después tenemos otros sensores, sensores acústicos, que también nos van a ayudar un poco a la hora de ver dónde se están produciendo las descargas parciales. Normalmente estos sensores se convierten en ondas mecánicas. Normalmente pueden ser por vibración o por el simple acoplamiento directo a través del aire. Estos sensores acústicos también se provocan en ultrasonido. Tenemos lo que son las parabólicas. Normalmente su característica es direccional. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite poder hacer una localización a una distancia bastante importante, lo suficientemente como para guardar distancias de seguridad. Normalmente se utilizan en subestaciones, en interruptores, transformadores de corriente que están al aire y normalmente necesitamos una distancia importante. Quizás este tipo de sensor a nivel de ultrasonido no es tan favorable en lo que son las celdas de media tensión. Sí en acoplamiento o otros activos en subestaciones normalmente puestas al aire. También en transformadores, en bornas de transformadores. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de los sensores inductivos, los HFCT. El funcionamiento del sensor inductivo es similar a un transformador de corriente. No tiene que indicar la dirección de la corriente. Los sensores normalmente se conectan alrededor de la conexión de la malla y intentando siempre que sea lo más cercano a la terminación del cable. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque tiene un sistema de atenuación. La descarga parcial va a viajar a través de esa pantalla
y a contra más aumento de distancia, pues más se van a atenuar. Es importante saber que el equipo de medida mide y representa los voltajes inducidos dentro de esas mallas. La frecuencia a la que normalmente vamos a trabajar entre 3 MHz e incluso hasta 300 MHz. Es importante, muy importante, siempre se lo digo a las personas que están haciendo este tipo de mediciones, o bien con nuestros equipos o con cualquier otro equipo, que estos sensores hay que ponerlos muy bien puestos siempre de esta siguiente manera. No podemos agarrar nunca el cable sin la protección o la malla. ¿Por qué? Porque la malla va a ser fundamentalmente por donde va a circular esa corriente inducida. Vamos a ver cómo habría que medir, uno por uno. Como hemos dicho, estos sensores se pueden dejar fijos o se pueden acoplar móvil. Y en este punto podríamos determinar en qué cable o en qué activo se están produciendo actividad de descargas parciales. Siempre, una vez que tengamos un valor crítico de estas descargas parciales, tendremos que apoyarnos en la localización de descargas parciales offline para ubicar la localización real de la actividad. Estos sensores también son muy importantes tanto en medidas no convencionales como en medidas convencionales, que son los inductivos por UHFST, son de alta frecuencia. Normalmente también van a través de lo que son las descargas de las tierras o mallas, pero también funcionan de manera de antena y normalmente miden entre 100 MHz y 800 MHz. La carga en este caso no se evalúa en picoculombios como antes, en las offline o las convencionales. En este caso la carga se está evaluando en dBm y en MV. Bueno, por último, ver que el espectro óptico podremos determinar descargas parciales por el sistema de temperatura a través de cámaras térmicas y muy importante porque se pueden ver lo que son los efectos corona o descargas parciales por corona. Los más utilizados, pues infrarrojo, ultravioleta, incluso cámaras acústicas que también hay de alta. Bueno, por último vamos a centrarnos un poquito más en el equipo que vamos a utilizar como medidas no convencionales para la detención de descargas parciales en celdas de media tensión. En este caso vamos a presentar un equipo que muchos de vosotros ya conocéis, es el PDScan, es un equipo que lleva con nosotros en el mercado, ya lleva un tiempo y podemos presentarlo de la siguiente manera. Es un equipo bastante ligero, muy robusto, es portátil, lleva baterías, es intuitivo, muy fácil de manejar, tiene la posibilidad de tener una cámara integrada, la lleva de serie, para poder grabar en todo caso todos los activos que vamos a determinar o vamos a hacer medidas. Lleva un lector de código QR y además lleva sensores internos tanto de temperatura como de humedad. Lo importante de este equipo, que aparentemente puede ser muy sencillo, muy fácil, muy manejable, es que tiene un software potente para generar informes. Podemos dividirlo prácticamente en tres partes, donde está la pantalla táctil, podemos dividirlo en lo que es la botonera y sobre todo en la superficie de contacto, donde va a haber un envoltorio bastante importante para lo que es el diseño, sobre todo para la protección. Los sensores que va a utilizar el PDScan, como hemos visto antes, no difieren mucho de lo que va a ser ahora este. Normalmente son los capacitivos, inductivos y acústicos. Aquí tenéis una muestra de los equipos, o sea, de los sensores que vamos a estar utilizando. Normalmente los capacitivos, os vais a ver los inductivos y los acústicos, que muchos conocéis ya, que ya habéis visto en los slides anteriores. También tiene una serie de accesorios bastante interesantes, como es bueno, un PDScan Wii, que es para poder descargar todos los datos directamente y no descargarlo a través del PDScan. Tiene un sensor de temperatura, que es un accesorio que ya está incluido junto con el comprobador. Es muy importante que en todo momento tengamos la fiabilidad de que el equipo está funcionando. Con este pequeño comprobador vamos a intentar ver que el equipo en todo momento está funcionando y está detectando actividad de descargas parciales. Los sensores internos que ya por sí lleva el equipo
Son sensores acústicos y de TEP. Normalmente un acústico para medir esa detección acústica de descarga, normalmente en las bandejas o puertas o incluso el envoltorio exterior, y un TEP interno que también mide ondas electromagnéticas. Después existen los sensores externos, que son los sensores de sonido, los de contacto estructural, el TEP, que ya conocéis, y los HFCT, que yo recomiendo siempre que intentéis que sean fijos, pero también se puede hacer de medida directa. Bueno, vamos a explicar un poquito el funcionamiento de cómo funciona el PDScan para aquellas personas que no lo conozcan o aquellas personas que tengan algún equipo como esto y quieran un poquito, pues, recordar cómo se funciona. Normalmente el encendido es muy sencillo, pulsas el botón, hay que parar un par de segundos y la primera actividad que vamos a hacer con el PDScan va a ser una medida de la temperatura y de la humedad. ¿Por qué se hace esta temperatura? Como hemos visto antes, las descargas parciales, fundamentalmente por efecto corona, es muy importante el hecho de la temperatura y la humedad. Este tipo de descargas parciales se suelen ver rápidamente, pero es importante que tengamos una lectura previa de cuando hemos hecho esa medida. Por eso la importancia de poner el sensor y grabar en todo momento en la celda de media tensión o en el centro de transformación en la temperatura y la humedad que en ese momento existe. Luego es importante, antes de empezar a realizar las mediciones, que a través del comprobador FS1 pues hagamos una pequeña prueba para ver si realmente el equipo está leyendo la posibilidad de, a través del comprobador, de que está leyendo una medición o no, para prevenir mediciones erróneas. Este comprobador está limitado a un tipo de descarga parcial y que nosotros la sabemos y la vamos a evaluar y tenemos que saber que coinciden. Acto seguido, vamos a empezar a hacer medidas a nivel de interferencia. Como hemos dicho antes, lo más importante son ruidos. Hay que determinar, antes de empezar a medir las descargas parciales, ver qué nivel de ruido se nos está encontrando en nuestros activos. En este caso, todo lo que es en la celda de media tensión, tanto el interior como el exterior. Yo aconsejo que tanto el envolvente, la puerta, sistemas que estén por fuera de la mismo centro, se le haga una previa medición para ver en qué nivel de ruido nos estamos encontrando. Luego vamos a empezar a hacer las mediciones. Los métodos de mediciones podemos hacerlo a través del sensor interno o a través de sensores externos. Dentro de los sensores externos ya sabéis que son los HFCT, pero también podemos utilizar un externo de TEP. Hay aplicaciones especiales en donde podemos utilizar diferentes sensores al mismo tiempo, tanto internos como externos. En este caso, las aplicaciones especiales es para determinar dentro de un armario o dentro de una celda en qué punto de la celda, en función de la paramenta que se encuentra interna, se pueden estar produciendo descargas parciales. Como ya hemos visto, todos los armarios, todas las celdas no son iguales, pero si tenemos claro en qué punto se encuentran los activos, en uno se encuentran los interruptores, en otro las botellas, en otro los cables, donde están las conexiones, pues podemos determinar en qué punto de la celda se pueden estar produciendo descargas parciales. Una vez que hagamos eso en todas nuestras celdas o en nuestras gabinas, podemos determinar con el TEP, sensor interno-externo, para ver reflejada en qué punto más exacto se están encontrando el mayor número de actividades de descargas parciales. Por último, una vez que estamos haciendo todo lo que son las medidas, hay que crear una carpeta. La carpeta la podemos crear directamente con un escáner código QR, en donde ya vendrán todos los datos de esa celda, o bien podemos hacerlo mediante el teclado, un teclado estándar. Por último, aconsejo que como la cámara, el equipo tiene interno una cámara, pues que se le haga una foto para saber en qué punto estamos desarrollando nuestra actividad de localización de descargas parciales. Bueno, una vez que se hacen las medidas, las vistas fundamentales y sobre todo la principal es la primera, que es una visión general, en donde te van a dar una serie de valores y en donde te van a acoplar un poco, agrupar si son graves, leves, moderadas, o en función de lo que nosotros podemos aplicar o lo que son el histograma también. Todas estas se pueden ver en cada uno de los diferentes, tanto en los que son los patrones, como son los pulsos por ciclo, lo que es el histograma, normalmente son un segundo, va grabando y te va grabando siempre las 10 últimas
medidas que se va haciendo. Para mí, la más sencillita y la más, bueno, por lo que más se puede decir que este equipo es fundamentalmente usado, es por la capacidad que tiene de diagnóstico, de decirte si esa cantidad de descargas parciales son graves, moderadas o pueden pasar a estar bien. Los valores se pueden ajustar. Normalmente de fábrica vienen unos valores fundamentados en la experiencia y en la normativa de valores fundamentalmente no convencionales, pero podemos hacer que podemos cambiar los valores y los ajustes, tanto en crítico como que esté correcto, como sea moderado. Los niveles de ajuste no solamente va en función del equipo, sino en cada uno también de los sensores. Y eso se desarrolla normalmente en los ajustes generales del equipo. Por último, una vez que hemos terminado de hacer las mediciones, podemos sacar todo lo que es estas medidas y hacer un informe en donde podremos acoplar pues todas las medidas, tanto el histograma como el tema de patrones, como incluso la fotografía, y añadir los siguientes, las observaciones que más bien podamos ver pertinentes. Incluso podemos valorar también la posibilidad de ponerle una posible fecha seguida de mantenimiento, de valoración, de diagnosis, lo que veamos conveniente. Hay casos prácticos, yo os voy a enseñar algunos. Estos son casos reales que se han dado y bueno, aquí por ejemplo vemos cómo se hace una inspección en algunas celdas, determinamos a través del sensor interno donde hay uno y precisamente este es una celda, un armario donde se estaban produciendo descargas parciales. Luego, cuando se verifica en una inspección visual, se abre el armario, se desenergiza evidentemente la celda y vemos cómo se estaban produciendo un nivel tan grande de descargas parciales que estaba provocando en el envolvente, incluso en la misma caja, pues como veis aquí podéis apreciar un nivel tan alto que no se apreciaban, pero que podían provocar un accidente inminente. Esto es otro también basado normalmente en los patrones, en donde se ve a través de los HFST, donde hay una posibilidad de que haya actividades de descargas parciales por encima de lo normal. Se produce lo que siguiente nosotros llamamos una verificación mediante la medición de descargas parciales offline. En este caso se hizo con un TDM45, en donde en la distancia del cable sí te localiza en el punto exacto donde se están produciendo. Al final se descubrió de que eran descargas parciales importantes y no precisamente en un manguito, sino por un deterioramiento del cable. También en algunos casos, cuando estamos en arqueta y sabemos que ahí hay empalmes, podemos ver si esos empalmes, de manera a través de nuestros sensores acústicos, ver si se están produciendo descargas parciales. Para ello es importante tener localizado en la arqueta dónde están esos manguitos, esos empalmes. Por último, bueno, a pesar de que el webinar ha sido un poquito rápido y he ido explicando un poquito rápido, nosotros tenemos un plan de formación donde tenemos jornadas técnicas, donde damos tutoría, donde damos formación personalizada y en donde cada uno que tenga una inquietud o tengáis cualquier necesidad más formativa, podéis contar con el grupo de Meguer. Nosotros en todos los equipos siempre estamos dando formación y tutoramiento. ¿Qué quiere decir? Que no solamente vamos a dar la formación, sino que además vamos a hacer unas tutorías o vamos a hacer unos seguimientos con vosotros y con vuestras propias experiencias. Por mi parte, pues no tengo nada más que comentaros. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, es interesante que si queréis me lo podéis mandar por correo o si ahora tenemos tiempo, intentaremos responder a las máximas preguntas posibles. No sé el tiempo que tendremos, pero estamos dispuestos a responder las preguntas o dudas que tengáis. Muchas gracias, Juan. Ha sido muy interesante la presentación. Veo aquí que tenemos varias preguntas. No sé si vamos a tener tiempo de contestar a todas y si alguna no podemos contestar durante la sesión, luego entraremos en contacto o por teléfono o por correo para aclarar todas las dudas. Bueno, la primera pregunta que nos llega de Sergio pregunta, ¿son complementarias las dos formas de medir descargas parciales?
Efectivamente, son complementarias y necesarias. Nosotros en el equipo, por ejemplo, que hemos desarrollado el PDScan, es un equipo para detectar actividades, cargas parciales, pero como bien os he dicho antes, está más enfocado al mantenimiento preventivo. Quiere decir, no fundamentalmente por los costos que originan las descargas parciales offline, el hecho de utilizar descargas online puede ser totalmente complementario, claro, para ver todo lo que es el mantenimiento de nuestros activos. Perfecto. Nos pregunta Jesús si es necesario personal específico para realizar las revisiones con el PDScan. Bueno, afortunadamente uno de los principales ventajas de utilizar el PDScan es que no necesitas un experto en saber identificar o analizar esos patrones de descargas parciales que antes hemos comentado. El PDScan tiene un software interno en el cual ya le hemos puesto unos valores siempre basados en medidas no convencionales, en el cual, dependiendo de esos ajustes, te va a determinar si hay actividades de descargas parciales lo suficientemente importantes como para valorar una posible, bueno, pues inspección más a fondo de lo que es el activo, pero para nada, o sea, cualquier persona que esté en contacto con el mundo de la electricidad puede perfectamente utilizar el PDScan. Gracias, Juan. Seguimos ahora con una pregunta de Juan, que pregunta si la medida de las descargas parciales con el PDScan se pueden registrar y sacar informe con software incluido. Efectivamente, como hemos hablado en la última parte del webinar, el PDScan lleva incluido un software para no solamente poder descargar esas medidas, sino para poder crear un informe. Hoy en día la realización de informes en este tipo de medidas es fundamental, ya que vamos a hacer un predictivo o un ejercicio de mantenimiento de nuestros activos, es importante tanto tenerlo a nivel digital como la posibilidad de tenerlo a nivel también de informe, ¿no? De carga de cada activo. Efectivamente, el equipo lleva un software lo suficientemente potente como para sacar informes. Muchas gracias, Juan. Ahora tenemos una pregunta de José que quiere saber si los HFCT son fáciles de colocar. Bueno, sí, hay que diferenciar un poco de lo que son los HFST fijos de los que son portátiles o abiertos. Los abiertos son tan sencillos como que solamente es una especie de, como de grapa en el cual se va a poner, muy importante, siempre en la parte de la malla. Son muy sencillos de poner, muy, muy sencillos. Aunque yo siempre esté intentando, bueno, porque la gente vaya intentando ponerlos fijos. ¿Por qué? Porque el hecho de tener que abrir y cerrar el cuadro para colocar los sensores HFCT, los móviles, los abiertos, los de mordaza, pues provocan el que tengas que hacer un descargo de ese activo. Sin embargo, los fijos, una vez que los dejas fijos, ya puedes durante toda la vida de útil del activo, pues hacer las medidas cada vez que quieras. Son muy sencillos de colocar. Gracias por aclarar, Juan. Ahora tenemos una pregunta de Luis y él quiere saber si se pueden ver las descargas parciales en los cables de media tensión. Equipo, sí. ¿Ahora? Sí. Con nuestro equipo PDScan sí que podemos ver las descargas parciales en los cables de media tensión. Lo único que no podemos es determinar en qué punto se están produciendo las descargas parciales. Como he dicho antes, el método online por medidas no convencionales tiene esa desventaja en la cual no podemos determinar en qué punto se está haciendo o se están produciendo la actividad. Solamente en los métodos convencionales por offline sí vamos a determinar en qué punto del cable se están produciendo las descargas parciales. No sé si he contestado claramente a la pregunta.
Pero cuando hablamos de la celda de media tensión nos referimos a todos los activos, cable, paramenta, interruptor, botellas. Perfecto, Juan. ¿Qué tipo de calibración se le puede hacer al equipo? ¿Por laboratorio acreditado por ENAC? Es una pregunta de José. Muy buena pregunta, José. Vamos a ver, el equipo PDScan se presenta al mercado como un equipo basado en una normativa de medidas no convencionales. Estas medidas no convencionales confrontan en que hay una posibilidad de que la calibración del equipo sí pueda tener una trazabilidad, pues, de organismo público o una trazabilidad o una calibración normalizada. Ahora bien, al ser una medida no convencional, no existe actualmente nada que te pueda valorar porque no existe el patrón de valoramiento. Sí se puede hacer la calibración tanto a los sensores como a las mediciones que va a producir o que va a capacitar el equipo. Es muy buena medida porque tenemos esa pregunta constantemente con este equipo, ¿no? El tema de las calibraciones. Hoy en el mercado nacional no existe laboratorio que pueda hacer una medida a nivel de normativa dada por ENAC, por ejemplo. Nosotros tenemos nuestros propios patrones basados en la experiencia y que están recogidos y que están normalizados. Incluso con los aparamentos con los que hacemos la calibración, sí podemos garantizar una trazabilidad, en este caso, para España ENAC. Perfecto, Juan, muchas gracias. Tenemos una pregunta de José Antonio y él comenta que se dedica a la fotovoltaica y si podría decir que un pinto caliente es una descarga parcial. ¿En CD habría también puntos de descarga parcial? Sí puede ser un aumento de una resistencia. Si hemos estado diciendo antes que por capacidad, tanto en las descargas parciales internas, esa capacidad puede provocar un aumento de tensión. Cuando estamos hablando de un aumento de resistencia, puede, puede provocar una serie de chispas en las cuales la conducción o la corriente que está pasando puede provocar un deterioro. Esto sí puede provocar una descarga parcial. Puede ser también un aumento de resistencia o bien del apriete, oxidación o incluso sociedad que se puede provocar. Eso no quiere decir que sea una descarga parcial, efectivamente, pero es muy importante valorar esos puntos calientes. Gracias, Juan. Bueno, vamos llegando al fin de la sesión. Tenemos aquí una pregunta más. Antes de pasar a esta pregunta, también me gustaría comentar que todos los asistentes van a recibir un correo con la sesión grabada para luego poder acceder al contenido. Bueno, una pregunta de Javier. Una vez detectada una descarga parcial, ¿el equipo permite discriminar si es una descarga parcial superficial o interna? Es importante ver en qué o qué sensor es el que está detectando esa descarga parcial. Vamos a ver, cuando se detecta por sensores capacitivos, evidentemente no son internos, normalmente son superficiales. Tiene que ver mucho con lo que hemos hablado antes. Normalmente los capacitivos o TEP van a provocar descargas parciales o se pueden ver descargas parciales normalmente una estructura casi normalmente de envoltorio, casi externa. Cuando estamos utilizando los sensores HFST, en un principio no se van a ver si son por efecto corona o si son en el mismo apriete, pero para eso está la visualización después, o sea, para hacer una vez que determinamos que la actividad de descargas parciales en esa paramenta son importantes, hay que hacer una inspección de todos esos aprietes para eliminar la posibilidad de que se estén dando descargas parciales y las estemos reflejando en esos sensores. Normalmente cuando el sensor TEP no da descargas parciales y el sensor HFST sí lo da, normalmente son claramente internas, no son por efecto corona o de exterior.
Muchas gracias, Juan. Tenemos una pregunta más de Pedro y él pregunta si en un conjunto de cabinas donde detecto descargas parciales con el sensor capacitivo, si es posible discriminar de qué cabina es el ruido de la descarga y cómo. Efectivamente, como hemos hablado antes, una de las aplicaciones especiales que tiene el PDScan es poder comparar dentro de lo que es el espectro de descargas parciales capacitivas, ver en qué punto se está dando mayor actividad. Entonces, uno de los ejemplos que pusimos antes, y ya lo podéis ver en el webinar, cuando lo descarguéis, vais a ver cómo a través de la visualización en pantalla del equipo te puede detectar tanto dentro de la propia celda la paramenta en qué puntos se están dando, como e independientemente cada una de las celdas, cuál es la celda que más se está produciendo esa actividad de descargas parciales. Perfecto, Juan. Bueno, para la última pregunta, y espero que os quedáis un poquito más, porque tengo un par de comentarios que me gustaría dejarles, pero una última pregunta, Juan. ¿Usted qué tipo de análisis recomienda, online u offline? Bueno, como hemos dicho antes, es una prueba complementaria. Yo evidentemente recomendaría las dos son bastante efectivas y aplicables. Ahora bien, es importante determinar para qué vas a utilizar tanto una medida como otra. Como hemos dicho antes, la normativa, tanto en la LAB, estaban diciendo iniciales y periódicas. Yo evidentemente utilizaría la offline para la inicial o para determinar en qué punto se están produciendo descargas parciales en el tema de los cables, y en la periódica o mantenimientos normalmente pues anuales, bianuales, sí utilizaría la offline con el PDScan. Perfecto, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias a todos que nos han acompañado hasta ahora. Y antes de cerrar la sesión, me gustaría recordarles que de los siguientes webinars que vamos a tener en nuestra web, que puedes acceder desde